Eterno y buen Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, porque una vez más nos regalas el privilegio, la oportunidad, la bendición de estar aquí, Señor, en este lugar para poder glorificar, exaltar tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre, por una vez más, un día más, todo lo que tú haces, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por cada amigo, por cada hermano, Señor, hasta donde quiera que estén, donde tú estás presente con cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias por cada uno de aquellos que van a estar a través de la TV y de las redes sociales, Señor, siendo instruidos y aconsejados a la luz de tu palabra. Padre, en esta hora solamente queremos, Señor, quedarnos en tu presencia. Queremos que tú nos ministres. Espíritu de Dios, en esta hora sea usted ministrando, llevándonos, Señor, al conocimiento de su poderosa palabra. Espíritu Santo, en esta hora que este programa sea de bendición, de edificación, Señor, para todos y para cada uno de aquellos, eterno y buen Dios, que van a estar ahí pendientes, Padre. En esta hora, Señor, yo clamo, mi Dios eterno y poderoso, que abras las ventanas de los cielos y que envíes esa bendición a la luz de tu palabra, que envíes esa bendición, Señor eterno, que soples, Espíritu Santo, ese aliento de vida, Señor, para aquellos que se sienten debilitados, que sople, Señor eterno, ese aliento de Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, bendigo, Señor, a cada uno de aquellos que están a través de la TV, a través de las redes sociales. Los bendigo en tu nombre, Jesús de Nazaret, porque tú eres el único Dios todopoderoso, aquel en quien hemos creído, hemos confiado y seguiremos adelante, Padre, porque esa es tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga a todos, amados hermanos y amigos que ya están ahí listos y preparados. Es para mí un privilegio una vez más de parte de Dios estar aquí y le doy gracias a Dios primeramente por regalarme este hermoso privilegio una vez más, pero también le doy gracias a cada uno de ustedes porque a través de la pantalla nos dejan entrar a sus hogares. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes que ya están ahí listos y preparados para poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Amén. Así es de que yo soy la primera que quiero ser edificada a través de la palabra de Dios. Sabemos perfectamente bien que siempre hay una palabra que nos toca el corazón, siempre hay una palabra que nos motiva, siempre hay una palabra que nos exhorta, siempre hay una palabra que hace énfasis en nuestras vidas. Siempre que escuchamos la palabra de Dios en labios de algún predicador, de alguna predicadora, independientemente de quién sea, pero también siempre hay una palabra que nos toca cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Así es de que por eso nosotros tenemos que estar pendientes, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas, incluso en las alabanzas. Dios a veces nos ministra. Cuando las alabanzas son inspiradas en el Espíritu, cuando la alabanza está basada en una humildad, en reverencia y en adoración a Dios, son alabanzas que nos ministran, y Dios bendiga a los que usan la alabanza de ese tipo. Gloria a Dios. Así es de que vamos a dar inicio, pero antes de dar inicio quiero invitarlo a usted a que marque el 424-419-8490. Márquelo y nos dice por qué vamos a estar orando. Aquí está mi esposo, él va a estar orando después de la predicación, él va a estar orando por esa necesidad que usted tiene, por esa petición que usted nos confíe para que nosotros también le ayudemos en la oración, porque la palabra del Señor nos manda y dice que oremos unos por los otros. Así que usted ore por mí y yo voy a orar por usted. Solamente llámeme. Yo no necesito llamarle a usted. Yo le digo aquí a través de las pantallas, usted ore por mí, yo oro por usted. Gloria a Dios. Pero usted sí necesita llamarme porque necesito saber cómo se llama y por qué vamos a estar orando. Amén. Así que de igual manera quiero enviar saluditos a todos y a cada uno de ustedes que están allí pendientes, pero saluditos especiales a mis hermanos que a lo largo de la semana me están llamando, especialmente en este momento quiero enviarle un saludito a mi hermano Carlos y a mi hermana Génesis, que ha sido una bendición esta semana para mi vida. Ha sido algo muy bonito, muy maravilloso, una experiencia diferente, pero también algo que me ha tocado mucho el corazón, y es algo que le doy la gloria y la honra a Dios porque Él es el que lo hace todo. Amén. Pero así también a cada uno de ustedes, no se me vayan a poner tristes, a todos por igual, saluditos y bendiciones del Todopoderoso, ya que Él es el que nos mantiene en pie y Él es el que nos da la fuerza para continuar adelante. Así que sin más, vamos a la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor ahora la vamos a estar tomando en el libro de Santiago. Libro de Santiago en el capítulo 3, en el versículo 17.
Vamos a estar tomando la poderosa palabra de Dios ahora. Vaya y busque la palabra del Señor ahí en su casita. Vaya, sáquela y ábrala. Busque el libro de Santiago y leámosla todos juntos para que usted vaya siguiendo lo que es la palabra, lo que nos dice la palabra de Dios. Para que usted no diga, ay, esta hermana a lo mejor quizás ya le puso un poquito, le quito un poquito. No, usted tiene que estar completamente seguro que lo que usted está escuchando, que con lo que usted está alimentando su alma, es palabra de Dios, que no le vayan a mentir, porque no se trata de mentir, sino de edificar. Amén. Así que busque la palabra del Señor y vamos todos juntos a leer el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. La palabra del Señor dice así: honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción, el poder y la cobertura de su Santo Espíritu. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. La palabra del Señor, gloria a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos tomado, Señor, una porción de tu palabra. No esperando, Señor, que aquí haya sabiduría humana, sino sabiduría espiritual. Mi Dios, en esta hora, yo como ser humano aparto cada una de mis palabras, mis sentimientos, los aparto, los retiro. Señor, pero los entrego en tus manos, me entrego completamente en tus manos, Dios, porque quiero que de mí, Señor, usted haga en esta hora una vez más un instrumento al cual usted use, un instrumento, mi Dios, al cual usted, Señor, pueda usar conforme a su voluntad y conforme a su gracia. Espíritu Santo, tómame en este lugar y úsame como solamente usted sabe hacerlo. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, tu sabiduría es la perfecta y es la que necesitamos en este momento. Tu sabiduría es la que nos va a edificar, la que nos va a construir. Tu sabiduría, Señor, la que no trae orgullo, como dice tu palabra. Esa es la que necesitamos, Señor. Esa sabiduría, Padre Santo, que no tiene malicia, Señor, en esta hora, Padre. Te clamamos, Señor, que seas tú obrando y ministrando todo desde el principio hasta el final. Mi amado Dios y mi amado Padre, ata, sujeta, Señor, y echa fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario al suyo, Señor, que se quiera mover, que quiera estorbar, que quiera venir a dañar o a robar, Señor. Ahora, Padre, lo reprendemos, pero, Señor, agradecidos estamos porque tu Santo Espíritu es el que hoy nos va a enseñar una vez más. Aquí estamos, Señor, una vez más en tus manos, y a ti, solamente a ti, te daremos toda la gloria y toda la honra, porque solamente usted es digno de recibirla. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que es la sabiduría. Sabemos que todos y cada uno de nosotros en cierta manera y en algunas áreas deseamos ser sabios. Y usted no me va a dejar mentir. Muchos en algunas áreas y algunas maneras queremos ser sabios de alguna manera. Porque si así no fuera, nadie estudiara. Si nadie quisiera aprender, si nadie quisiera ser sabio, nadie fuera a una escuela. Pero todos y cada uno de nosotros en alguna manera hemos intentado aprender algo, es porque queremos aprender, porque queremos ser sabios. Y eso no es malo, eso es bueno, perfecto, porque necesitamos aprender mientras estemos en esta tierra. Y en la Biblia aparece no solo un tipo de sabiduría, no solo dos tipos de sabiduría, aparecen más de dos tipos de sabiduría. Pero yo quiero decirle en esta hora que aunque aparezcan varios tipos de sabiduría en lo que es la palabra del Señor, hay una, y ya le voy a decir dónde están los tipos de sabiduría más específicamente en la palabra del Señor, pero hay una sabiduría que sobrepasa a todas. Hay una sabiduría que esta sabiduría aplasta a cualquier otra sabiduría. Y usted puede decir, pero ¿qué sabiduría es aquella que puede aplastar a los científicos? Ya usted va a ver. Pero ¿qué sabiduría puede ser que puede aplastar a los gobernantes? No, ya usted va a ver. Ya usted va a ver que hay una sabiduría. Y yo quiero en primer lugar mencionarle una sabiduría,
y es la sabiduría humana o terrenal. Es la sabiduría que todos corremos a ella. Todos. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, de cierta manera, o por no decirlo de mucha manera, da fama. Y muchos por eso buscan la sabiduría humana, porque da fama y también da dinero. Da fama y da fortuna. Pero esta sabiduría terrenal, sin la guianza de Dios, totalmente terrenal y humana, déjeme decirle que esta sabiduría está desprogramada de la voluntad de Dios. No está programada, no está conectada a la voluntad de Dios. Porque el hombre que agarra y aprende sabiduría humana o terrenal, se va por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, por su aprendizaje, por lo que puede, pero está desconectado de la presencia de Dios. A todo esto se le llama ateísmo práctico. ¿Sabe por qué? Usted me puede decir, ¿qué tiene que ver el ateísmo con esto y mucho menos el ateísmo práctico? Sí, el ateísmo práctico es el que encierra la sabiduría humana, porque la sabiduría se practica, pero desconectado de la presencia de Dios. Sin embargo, el que es sabio cree que hay un Dios, sí lo cree, no es ateo cerrado, sino cree que hay un Dios. La persona que es sabia, los científicos aún creen que hay un Dios. Claro que saben que creen que hay un Dios, pero no lo ponen en práctica lo que Dios ha hecho. Entonces, sin embargo, en esto se convierten en ateísmos prácticos. Creemos que hay un Dios, sí, pero deja a Dios trabajar en su lado y yo voy a trabajar en el mío. O sea, yo soy sabio en mi propia opinión y él que sea sabio por su lado. Eso se le llama ateísmo práctico. Aunque crean que hay un Dios, pero no practican lo que Dios hace. Entonces, de esos hay muchos ateos, pero no porque no crean que hay un Dios, sino porque no practican, no viven la voluntad de Dios. A ellos se les llama ateísmo práctico. Entonces, todo esto que hace el ser humano, aprende a organizar todo basado en su propio conocimiento. Todo basado en lo que yo pienso, en lo que yo miro, en lo que me va a dar fama, en lo que me va a dar fortuna, en lo que me va a llevar más alto. Y lamentablemente, en las iglesias hoy en día se está viendo eso. Se está dejando al Espíritu Santo de un lado. Yo creo que hay un Dios, yo quiero servirle a Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi modo. No estamos siendo guiados por la sabiduría real, que de esas que yo quiero enfocarme a hablar. Pero quiero ahorita enfocarme también un poquito, un tocadito nada más de esto, de lo que es la sabiduría humana. Lamentablemente ahora la sabiduría humana se tenía que sacar de las iglesias y entrar el Espíritu de Dios, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Lamentablemente ahora el Espíritu Santo lo tenemos contristado, lo tenemos apartado, y la sabiduría humana ha entrado. Y ya ha entrado no solamente a la iglesia, al lugar santo, sino al lugar santísimo, al lugar que es el altar de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a muchos el Señor les ha bendecido con sabiduría, pero han comenzado, como dice la palabra de Dios, por el Espíritu y ya han terminado en la carne. Ahora están en la carne. Y usted me puede decir por qué dice esto. Ya le voy a explicar y ya va a ver por qué yo le digo esto. Porque la verdadera sabiduría no lleva muchas cosas que ahora estamos mirando en los altares. Y si ahí se está mirando este tipo de sabiduría, entonces esta sabiduría es humana. No es sabiduría de Dios. No es sabiduría del Espíritu Santo. La palabra del Señor, gloria a nuestro Dios, nos habla claro. Y cuando hay solamente sabiduría humana, sabiduría que no es de Dios, sabiduría terrenal, en ella encontramos orgullo, en ella encontramos rivalidad, en ella encontramos vanagloria, en ella encontramos mucho tipo de perversidades en la sabiduría humana. Porque el que es sabio sin la dirección de Dios, él quiere creerse todo el tiempo más que los demás. Él solamente dice yo, y yo es todo. Y no hay más. Se llena y se enorgullece, por eso dice la sabiduría terrenal está llena de orgullo, de vanagloria, la sabiduría humana. El sabio humanamente se enorgullece de tener una pared llena de títulos para mostrarlos a medio mundo. Y comienza a decir, aún ahora, es lamentable ver
En los púlpitos se llenan la boca muchos diciendo: yo estudié en el lugar tal, tengo el título de esto, tengo el título. Y Dios no te va a venir a traer por tus títulos ni por tu sabiduría humana. Dios te va a venir a traer porque tú has sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Y esta sabiduría es la que tenemos que practicar. La palabra del Señor me dice a mí, y esto quizás a muchos les va a caer como balde de agua fría, pero es la palabra de Dios. Y no podemos quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Y estas son las características que yo encontré en la sabiduría humana en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. ¿Qué es la sabiduría de este mundo? Insensatez. Para Dios los sabios de este mundo son locura, en pocas palabras. Para Dios la sabiduría que el hombre adopta bajo sus propios deseos, bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios pensamientos, sentimientos y sus propios planes, déjame decirte que Dios dice: hazme reír con tu sabiduría. Tu sabiduría es insensatez delante de mí. Lo más grande que tú hayas hecho, lo más enorme que hayas inventado, haya sido donde haya sido, tu sabiduría, déjame decirte que para el mundo, para el ser humano, es halago, es dinero, es todo. Pero para mí, dice el Señor, es insensatez. Mire qué difícil está esto. La palabra del Señor, 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, dijo el apóstol Pablo a los corintios. Y también en Corintios 1:19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Va a venir un momento en que hayas inventado lo que hayas inventado, que hayas estudiado como hayas estudiado, te hayas graduado como te hayas graduado y hayas hecho la mayor cantidad de millones de dinero por tu sabiduría humana, va a haber un día que eso va a ser destruido. Va a haber un día que eso va a ser destruido, y si no te arrepientes y si no vienes a la presencia de Dios para aprender de la sabiduría que Dios nos da y te quedas ahí aferrado a la sabiduría humana, va a haber un día que no solamente va a ser destruido, sino va a haber un día que vas a lamentar haber tenido esta sabiduría y no la sabiduría de Dios. Ahora bien, está otro tipo de sabiduría de la cual habla la palabra, y es la sabiduría diabólica. Esa sabiduría diabólica es peor porque es tóxica. Yo sé que la sabiduría humana y terrenal es tóxica, pero la diabólica, mis amados hermanos, es una sabiduría que totalmente, usted me puede decir cuál sabiduría es esa. La sabiduría diabólica es la sabiduría que practican todo tipo de hechicerías, brujerías, todo lo que encierra eso. Ese es tipo de sabiduría diabólica, sabiduría tóxica, sabiduría que pudre, sabiduría que envenena, sabiduría que va a matar tu espíritu, que constriste y que mata el espíritu de Dios. La sabiduría diabólica. Ahora bien, si la sabiduría humana y la sabiduría terrenal es mala, ahora imagínate la diabólica. Y la Biblia la menciona. La Biblia menciona la sabiduría diabólica. Y si no me cree, vamos a la palabra del Señor. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3 y en su versículo 13, le voy a leer el pasaje completo para que usted pueda agarrar la porción completa y pueda discernirla un poco más en su casita. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oiga lo que dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. Porque esta sabiduría, esto le quería decir, pero le comencé desde el principio para que usted lo agarre mejor. Dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría cuando
hay una persona que dice ser sabia, cuando hay una persona que dice poderlo todo, cuando hay una persona que dice conocerlo todo, pero es una sabiduría que tiene o humana, terrenal, animal o diabólica. Esto encierra todo esto. Por eso dice la palabra del Señor, gloria sea nuestro Dios. Ya vamos a ir al otro punto. Por eso dice, la sabiduría no depende de lo alto, donde hay celos amargos, contiendas en vuestros corazones. Y luego dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de lo alto, esa sabiduría tan perfecta es de la que yo te quiero hablar. Esa sabiduría tan bonita, que es la que Dios nos ha dejado a nosotros y es la que Dios anhela que aprendamos. Pero te quería tocar estos puntos de la sabiduría humana y la sabiduría diabólica para que tengas una idea de la diferencia de la sabiduría que viene y la que no viene de Dios. Mira, el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría humana. Porque el sabio, humanamente hablando, se las ingenia, hace perversidades para ver de qué modo se gana un premio, hace lo que sea. Entonces esa sabiduría va contaminada, esa sabiduría no está pura, como dice el versículo 17, que es el que tomamos de base, cuando dice la palabra del Señor, pero la sabiduría que es de lo alto, oiga, qué diferencia, es primeramente, hay algo antes que todo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Punto número 1. Una sabiduría, una persona sabia espiritualmente es una persona pura, transparente, limpia, sin orgullo. Una persona que está trabajando bajo el Espíritu Santo en un ministerio y tiene sabiduría, por sus frutos lo vas a conocer. Si tiene una sabiduría que es para él, para ella y no quiere nada más, esa sabiduría está leudada, esa sabiduría está contaminada, porque la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra, primeramente es pura, no tiene contaminaciones. Fíjese qué hermoso es. Es que Dios dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Dios dice en su palabra que Él es puro. Entonces, ¿cómo Él nos va a dar algo que sea tóxico cuando Él es santo, cuando Él es puro, cuando Él es perfecto? No. Lo que Él nos da tiene que ser también puro. Entonces, la sabiduría espiritual del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es una sabiduría en primer lugar pura. Esa no trae contaminación. Es una sabiduría que hace crecer y comparte. Es una sabiduría que el que la tiene la quiere compartir. Es una sabiduría que el que la tiene quiere, como quien dice, ayudar a otro. Mira lo que me dio el Señor. Yo quiero compartirlo contigo. Yo quiero que tú seas aquí. Mira, así, la sabiduría que viene de Dios, la persona que es sabia de parte de Dios, es una persona que enseña. No es una persona que se encierra y se lo agarra para él solito, porque eso es orgullo. No, la persona sabia espiritualmente comparte. La persona sabia espiritualmente enseña. La persona sabia espiritualmente sabe que hay un Dios que le ha dado eso. ¿Y qué dice la palabra? De gracia recibiste y de gracia también vas a dar. Nada hemos comprado espiritualmente. Todo nos lo ha dado Dios y lo ha hecho gratuitamente. La sabiduría de Dios es pura. ¿Y sabe por qué? Porque el autor de la sana sabiduría se llama Dios. El autor principal, el único, el fuerte, el valiente, es Dios. Él es el autor de la sabiduría divina. ¿Y sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios está basada en aprendizaje, en una mansedumbre que viene de lo alto. Yo no sé usted, pero la palabra del Señor, si yo me voy a la palabra del Señor, a mí me enseña de un sabio perfecto. Y no hay sabio más grande que haya caminado en carne y en hueso en esta tierra que haya sido Jesucristo. Él es el sabio más grande, el número 1 para mí, que caminó como ser humano en esta tierra, en carne y en hueso, con pensamientos, con sentimientos, con todo lo que nosotros tenemos, se llama Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo ese sabio más grande? Aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Esa fue la enseñanza del sabio más grande que ha existido en la tierra. Si usted conoce de sabios que han inventado muchas cosas y tiene un gran listado de nombres de sabios, ponga a Jesús arriba en el número 1, porque no hay otro más sabio que Él. El creador de los cielos y de la tierra, su Padre Dios. Él es el Hijo, el que vino a esta tierra. Y no ha habido más sabio. Yo no he podido leer ni encontrar un sabio más grande que Jesús de Nazaret. Hablando en términos humanos como nosotros, porque sabemos que antes está Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero Jesús ha sido el sabio más grande en esta tierra, el que más milagros hizo, el que más enseñó, el que más graduó, porque Él ha sido el maestro más perfecto que hemos tenido. No ha habido maestro que haya graduado tantos miles como lo hubo en ese tiempo de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿sabe qué? Sigue graduando todavía sabios en esta tierra, porque de que los hay, los hay. Hay personas que están trabajando y están bajo la cobertura de la sabiduría del Espíritu de Dios. El Espíritu de sabiduría ha venido a muchos líderes, a muchas mujeres, a muchos hombres, y están trabajando bajo el poder y la sabiduría divina que viene de lo alto, la sabiduría pura de lo que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿qué miramos en todo esto? Que Dios sigue graduando. Ese maestro perfecto, después de miles de años, dígame usted si ha existido un maestro en esta tierra que haya vivido al menos 1000 años enseñando. No hay ninguno. ¿Sabe qué? Jesús de Nazaret nació, creció, y la palabra del Señor me dice a mí que desde niño estaba entre medio de los meros, como decimos, hablando de la ley, enseñando de la ley. Creció, enseñó y murió y sigue enseñando. Porque sus enseñanzas siguen aquí en la palabra de Dios. Sus enseñanzas siguen cambiando. Sus enseñanzas siguen motivando. Sus enseñanzas nos siguen hablando. Y sus enseñanzas, ¿sabe qué? Siguen graduando a muchos año tras año. Pero todo esto, ¿por qué? Porque Él tiene el poder de la sabiduría de lo alto. Una sabiduría tan perfecta, tan bonita, porque la sabiduría de Dios es sana, basada en conocimiento, entendimiento y actitud celestial. No más. No hay más sabiduría perfecta que la del Espíritu de Dios, porque esta sabiduría que Dios nos ha dado y nos ha enseñado a través de su poderosa palabra está revelada por el Espíritu Santo. La sana sabiduría nos insta a enseñar, no a engrandecernos, lo que le decía al principio. La sabia sabiduría nos motiva a avanzar y a enseñar a otros, porque eso era lo que Jesús hacía. El actor de la sabiduría, eso era lo que hacía, enseñar, porque Él estaba interesado en que nosotros aprendiéramos en aquel momento, los que lo seguían, estuvieran aprendiendo de la sabiduría de Él. Pero ahora Él sigue interesado en que usted y yo sigamos enseñando, sigamos recibiendo la sabiduría de Él para seguir también enseñando a otros. Pero lamentablemente ahora la sabiduría divina, la sabiduría celestial está escaseando. ¿Por qué? Porque Dios a muchos ha dado sabiduría, pero cuando ha venido la sabiduría al ser humano, el ser humano la ha mezclado con orgullo, la ha mezclado con cosas que no tienen que ir, y el ser humano ha comenzado a engrandecerse, a vanagloriarse y a sentirse más que los demás. Y ese es el problema grande que tenemos ahora. Por eso le dije al principio, lamentablemente la sabiduría humana la hemos dejado entrar a las iglesias. Una sabiduría que viene acompañada de enojo, de ira, de vanagloria. Una sabiduría que viene acompañada de algo que no es puro, que no es real. Pero la palabra del Señor me dice a mí, bendito sea el Señor, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. No trae contaminación. Es pura. Después dice la palabra del Señor en el 17, pacífica.
No me puede decir usted a mí que está bajo la sabiduría de Dios si usted no tiene paz en su corazón, si usted siente ese enojo, si usted siente eso que le viene y usted dice, ay, pero es que el Señor a mí me ha puesto en este lugar, pero es que el Señor a mí me ha dado sabiduría, pero es que esto es de Dios. No, Señor, la palabra del Señor me dice a mí claramente las cosas y en ella yo no encuentro reproche, en ella yo no encuentro algo que sea malo. La palabra del Señor es perfecta. Dice después pacífica y luego dice amable. Fíjese las características de la sabiduría divina. Dice pura, pacífica, amable. No me puede decir a mí usted que tiene sabiduría de Dios si cuando le llaman para orar por alguien o lo que sea, usted sale enojado, usted sale molesto. No, eso no es sabiduría de Dios. Dios es amable, Dios es perfecto. Y luego dice benigna, llena de misericordia, oiga qué bonito, y de buenos frutos. Dice sin incertidumbre ni hipocresía. Ay, hermanos, la verdad esta palabra está clara como el agua. No se le puede ni añadir, ni se le puede quitar. Está clara. Un solo versículo hablando de la sabiduría divina está tan claro como la luz del sol. Está tan claro como el agua que no se le puede ni quitar ni poner. La sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es misericordiosa y es de frutos, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Una persona que tenga sabiduría de lo alto no tiene que estar dudando, porque dice sin incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es sentirme insegura. La incertidumbre es dudar. La incertidumbre es qué va a pasar, esto es o no es. Si tú eres sabio de parte de Dios, tú no vas a dudar en ningún momento. En ningún momento tú vas a dudar de lo que Dios te ha dado, de lo que tú tienes. Porque la sabiduría de Dios viene sin incertidumbres. La sabiduría de Dios viene sin duda. La sabiduría de Dios viene sin tacha. La sabiduría de Dios viene sin orgullo. La sabiduría de Dios viene sin hipocresía. La sabiduría de Dios viene sin vanagloria. La sabiduría de Dios viene sin creerme más que los demás. Sino, como dijo Jesús, mansedumbre y humildad. Y la palabra del Señor dice, cargadita de buenos frutos. Cargadita de buenos frutos. ¿Por qué cuando una persona se le dice algo y calla antes de levantarse con enojo, uno dice, qué humilde? Una parte es humildad y otra parte es sabiduría. Porque en un momento en el libro de Job dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? No. La persona que no tiene sabiduría de Dios agarra, como decimos nosotros en El Salvador, dime que te diré. Comienza a discutir, comienza a pelear, comienza a hacer de todo, porque no es una persona sabia. Una persona que no es sabia es una persona que va decayendo. Una persona sabia se prepara. En la luz de la palabra nosotros encontramos de la sabiduría divina. Y quiero ir rápidamente porque veo que el tiempo va avanzando. Pero de la sabiduría divina podemos encontrar mucho, como el caso que encontramos de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes, ¿por qué se prepararon? Porque tenían la dirección y la sabiduría de Dios. Por eso ellas se prepararon. Pero ¿qué pasó con las insensatas? ¿Qué pasó con las que no eran sabias? Ustedes saben lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero yo quiero irme rápidamente a esto. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos. Instrumentos de honra. Instrumentos para enseñar, instrumentos para edificar, instrumentos para corregir, instrumentos para todo lo que Él nos quiera usar. Pero no quiere nuestro Dios la lista que dice aquí. No quiere que tengamos celos, no quiere que tengamos iras, no quiere que hayan contiendas, porque eso, dice la palabra, no proviene de sabiduría de Dios. Eso proviene de sabiduría humana o de sabiduría diabólica, cosa que Dios abomina. Pero ahora bien,
Dejémonos usar como instrumentos. Dejémonos usar como instrumentos grandes de parte de Dios para que otros aprendan. Nosotros podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero cuando aprendamos a ser sabios con la sabiduría que Dios tiene para nosotros, bendito el Señor. Por eso fue que el rey Salomón no pidió otra cosa antes que sabiduría, porque él sabía que el lugar donde Dios lo había puesto era un lugar que necesitaba la sabiduría para gobernar. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para todo. Para todo, hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios para hablar, para aconsejar, para todo, para vivir, para nuestros hijos, para conducirnos, para trabajar, para todo necesitamos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se conoce. Amén. Así que quiero dejarlo hasta ahí, pero quiero decirle esto. En Proverbios 16:16 dice la palabra del Señor que mejor es la sabiduría que el oro. Oiga, qué precioso. ¿Qué me dice a mí la palabra ahí? Dice también en Proverbios 18:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Cuando yo veo piedras preciosas y oro, ¿qué me imagino? Riqueza, ¿verdad? Poder, todo lo que se puede juntar con cosas terrenales, riqueza, poder, gloria, fama. Entonces, pero la palabra me dice a mí, tanto en Proverbios 16:16 como en Proverbios 8:11, que es mejor la sabiduría que el oro. Y el otro me dice que es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Qué me está diciendo la palabra del Señor a mí? A mí no me interesa que tú seas el más rico de este mundo, pero si no tienes sabiduría, no tienes nada. Es mejor que tengas sabiduría a que tengas millones de dinero. Es mejor que tengas sabiduría a que tengas toda la cantidad de oro que te puedas imaginar en esta tierra. Es mejor que tengas sabiduría a que tengas el montón de gemas y de piedras preciosas que al final y al cabo todo esto va a quedar aquí destruido. Pero la palabra es clara y nos dice, entonces, ¿por qué nosotros no adoptamos la sabiduría de Dios? Porque estamos adoptando más la sabiduría humana. Porque estamos aferrándonos muchos a esta tierra. Pero la palabra hoy nos va a dejar claro y nos dice, es mejor que tengas sabiduría a que tengas dinero. Es mejor que tengas sabiduría a que tengas riquezas. Saque sus propias conclusiones con esos dos textos. Y yo no le he querido sacar más, porque de textos hay muchísimos, pero no le he querido sacar más, porque no quiero dejarlo como quien dice, enredado o confundido, sino que quiero que usted aprenda, y yo también quiero aprender poquito, pero seguro en esta noche. Luego dice la palabra del Señor, ya vimos que es mejor la sabiduría que las riquezas, y que la gloria y que la fama y que todo lo de este mundo. Pero luego dice Eclesiastés, oiga lo que dice, es mejor la sabiduría que la fuerza. O sea que aunque la persona vaya al gimnasio, aunque haga pesas, aunque se levante 1000 kilos de lo que quiera arriba, si no tiene sabiduría va a terminar quebrándose la columna, en pocas palabras. No me sirve, dice el Señor, tu fuerza, me sirve tu sabiduría. Es mejor, dijo el rey Salomón, es mejor la sabiduría que la fuerza. O sea, de nada te sirve. Mire, cuando dice que la fuerza encierra muchas cosas. La juventud, el gimnasio, todas esas cosas que usted pueda ver, la fuerza, el vigor. El Señor dice, ¿de qué me sirve a mí tu vigor si no tienes sabiduría de lo que yo te he dado? Si no tienes nada mío, en pocas palabras. ¿De qué me sirve tu belleza? ¿De qué me sirve tu voluminosidad? Si no tienes nada de lo mío. En pocas palabras, eso, resumiendo eso no quiere decir. Es mejor la sabiduría, porque la sabiduría trae gracia. La sabiduría de Dios trae luz a nuestro rostro. La palabra del Señor dice que Él hará resplandecer el rostro. Oiga bien, por eso es necesaria la sabiduría de Dios. Y ni la fuerza, ni el oro, ni las piedras preciosas puede reemplazar la sabiduría de Dios. Y oiga un punto más grande que tengo aquí. Eclesiastés 9:18. Es mejor la sabiduría que las armas de guerra. O sea que te puede gastar todo lo que tengas planeando hacer la más bomba grande que exista.
Puedes planear todo lo que quieras para destruir al ser humano, guerras y todo, pero si no tienes sabiduría no te sirve de nada. Es mejor la sabiduría que las armas de guerra, y lo dice la palabra de Dios. O sea, si yo tengo sabiduría, oiga bien esto, si yo tengo sabiduría espiritual, aunque no tenga un arma, Dios se va a encargar de mis enemigos. Si yo tengo sabiduría y estoy rodeada de enemigos, aunque no tenga un arma, no me preocupo, porque la sabiduría de Dios me dará lo que yo necesito para seguir adelante. En pocas palabras, Dios me está diciendo, tú no necesitas armas. Es mucho mejor la sabiduría que la fuerza, que las armas de guerra, que las piedras preciosas, que el mismo oro. Es mejor la sabiduría de parte de Dios. Todo esto nos damos cuenta que viene ¿cuándo? ¿Cuándo viene esto? Cuando nosotros comenzamos y recibimos al Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo comenzamos a recibir esto? Cuando el Espíritu entra a nosotros y comienza a despertar en nosotros esa sabiduría de parte de Dios. Es más, la palabra del Señor dice que el que esté falto que la pida. Porque Él sabe que es necesario que nosotros vivamos en un mundo, en este mundo que vivimos sabiamente. Porque como vuelvo y se lo digo, para que le quede en su mente y en su corazón, la sabiduría nosotros la necesitamos para todo. ¿Sabe hasta para qué necesitamos la sabiduría? Hasta para comer. Necesitamos la sabiduría para todo, mis amados hermanos. Necesitamos la sabiduría para vivir, para trabajar, para comer, para vestirnos. Para todo necesitamos la sabiduría de Dios. Porque si no usamos la sabiduría de Dios, vamos a hacer locuras, vamos a hacer disparates, vamos a actuar conforme a nuestros pensamientos, vamos a actuar con nuestras actitudes, vamos a hacer lo que a nosotros se nos venga en mente y cosas que no están dirigidas por Dios. Pero la sabiduría de Dios, esa sobrepasa todo. Dice la palabra del Señor también para nosotros las mujeres, que la mujer sabia edifica su casa. Fíjese que la sabiduría es necesaria para edificar. Es que la sabiduría es para eso, es para edificar. Por eso no estoy de acuerdo cuando en los altares, cuando en las iglesias se miran personas que Dios los ha dotado de cualquier don que Dios le haya dado, ya sea de cantar, de predicar, de servir en cualquier área. No estoy de acuerdo que esa persona se crea más que los demás, porque esa sabiduría no viene de Dios. Si Dios te ha dado un don, es para que primeramente le trabajes a Él, para que lo disfrutes, pero también para que lo compartas, para que muestres la humildad de Dios, para que muestres el amor de Dios, para que muestres lo que Dios te ha dado, pero sin orgullo. Lamentablemente hoy, quien ha logrado aprender un poquito, no quiere que otro aprenda, no quiere que otro participe, no quiere ayudar a otro, pero eso déjame decirte que no viene de Dios. Y lo hemos visto a la luz de la palabra. Eso no viene de Dios. Eso es algo diabólico, eso es algo terrenal, eso es algo humano del viejo hombre, de lo cual tenemos que despojarnos. Pero la sabiduría de Dios nace cuando nosotros tenemos temor de Dios, porque también el libro de los Proverbios 1:17 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces hay un principio para ser sabios. Hay algo de donde nace la sabiduría, y la sabiduría nace cuando nosotros comenzamos a temerle a Dios, cuando nosotros comenzamos a apartarnos de lo malo. Ahí nace la sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque Dios premia a aquel que se aparta de lo malo, le da el premio de la sabiduría, le da ese don tan maravilloso de que donde quiera que vaya, donde quiera que hable, donde quiera que lo miren, van a decir: hay algo diferente. Sí, es que la sabiduría de Dios cambia, la sabiduría de Dios renueva, la sabiduría de Dios hace a una mujer nueva y hace a un hombre nuevo.
La sabiduría de Dios te va a llevar a otro nivel. Si no, mira la palabra del Señor, porque al rey Salomón lo visitaban de tantísimos lugares por escuchar lo que él decía, porque era un hombre que había aprendido la sabiduría de Dios. Dios le había dado la sabiduría. También yo meditaba en el libro de Job y dice la palabra del Señor que Job, antes de que le viniera todo lo que le vino, dice que era un hombre que cuando llegaba a las plazas, dice que los jóvenes se apartaban y le daban asiento porque les encantaba escuchar la sabiduría que este hombre tenía. Imagínese usted una persona sabia. Les encantaba, dice que los jóvenes, los mismos ancianos, dice la palabra del Señor, se apartaban y le daban su lugar para que se sentara, porque era una persona que sabía de sabiduría de Dios y enseñaba, oiga, enseñaba. Pero también dice el libro de Job, que Job dice, él mismo relata cuando estaba pasando la crisis, él dice que no hubo uno que se fuera sin comer de su casa, que no hubo una viuda que él no ayudara. Dice que él hizo trato con Dios aún de no mirar, oiga, de no mirar una mujer que no fuera la de él. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Job tenía temor de Dios y por tener temor de Dios, Dios lo bendijo con la sabiduría, que después lo miraban, que enseñaba afuera a los demás. Pero Dios lamentablemente pues lo probó y a la misma vez esa prueba le sirvió para que el mundo entero se diera cuenta hasta el día de hoy cuán grande y cuán poderoso es la bendición de Dios. Cuán grande y cuán poderoso es tener sabiduría de Dios. Y eso solamente por mencionar estos dos hombres de la Biblia. Pero si nos vamos a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que de grandes hombres y mujeres sabios, con una sabiduría divina, con una sabiduría de lo alto, pero también nos vamos a dar cuenta que también en la misma Biblia hubieron personas con sabiduría diabólica, con sabiduría animal, con sabiduría terrenal, con sabiduría humana, que hicieron lo malo delante de Dios. Así que nosotros en este día, lo que Dios nos invita a hacer es examinemos qué tipo de sabiduría estamos usando. Si tú te crees sabio y porque te crees un poquito, te crees la gran cosa, esa sabiduría no es de Dios. Si porque Dios te ha puesto en un lugar alto, crees que nadie te va a alcanzar, déjame decirte que Dios mismo te va a derribar. Porque esa sabiduría no es de Dios. Yo te voy a dar un consejo ahora en este día. Yo me lo aplico a mí primero y todos los días yo se lo digo al Señor. Señor, que entre más tú me uses, yo sea más mansa y humilde. Que entre más tú me uses, yo aprenda más de ti. En la mansedumbre y en la humildad. Tú dile al Señor lo mismo. Tú me has dado este ministerio, tú me has dado esto, tú me has dado, yo no sé qué te ha dado el Señor a ti. Tú me has dado, Señor, el profetizar, tú me has dado, pero que seas tú, Señor. Y que entre más tú me uses, más humilde sea, más mansa me vuelva, más manso me vuelva, porque esa es la voluntad de Dios. Si Jesús, que fue el más sabio hablando terrenalmente, que caminó en esta tierra, que no ha habido otro, no hubo más mansedumbre y más humildad en él, siendo el dueño de todo, se humilló. ¿Por qué nosotros vamos a ser altivos? ¿Por qué nosotros vamos a ser vanagloriosos? ¿Por qué nosotros vamos a adoptar una enseñanza que no es de Dios? ¿Por qué nosotros vamos a adoptar esta sabiduría que no viene de Dios, sino que la pone el otro con el único propósito de destruir? No podemos adoptar lo que no viene de Dios. Tenemos que desechar lo que no viene de Dios y adoptar lo que viene de Dios para que nosotros podamos crecer en amor, en paciencia, en humildad, en enseñanza, en mansedumbre y que cada día aprendamos a ser nuevas criaturas en la presencia de Dios. Así que mucho más que hablar de la sabiduría, mucho más que enseñar a través de la palabra de la sabiduría, pero yo le voy a invitar a usted que se vaya a la palabra del Señor, busque textos de la sabiduría. Usted se va a dar cuenta de la sabiduría de Dios, que es mucho mejor que todo lo que le puede ofrecer esta tierra. Mucho mejor la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es como la vitamina que no te va a dejar perecer, que no te va a dejar decaer, que no te va a dejar que padezcas anemia. Así veo yo la sabiduría de Dios. Así que en esta hora yo quiero hacer una invitación
a cada uno de ustedes. Si usted ha sentido que lo que Dios le ha dado lo ha estado usando mal, si la sabiduría que usted ha estado usando ha sido una sabiduría con orgullo, con altivez, yo le invito ahorita para que usted pueda reconciliarse con el Señor. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para pedirle perdón a Dios, porque a eso Dios nos ha mandado. Mientras hay vida y esperanza. Así que en esta hora yo le voy a invitar a usted, no importa dónde esté, si está en su carro, en su trabajo, en su casa, donde quiera, donde su vecina, no importa. Allí donde está, en su corazón. Solamente repite estas palabras y dígale: Señor, en esta hora tú me has hablado a la luz de tu palabra. Y yo vengo delante de ti reconciliándome con usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero, Señor, desechar toda, Señor, enseñanza que no es tuya. Toda sabiduría, Señor, que ha venido tóxica y combinada de algo humano a mi vida, Señor, ahora lo desecho. Y recibo, mi Dios, esa sabiduría tuya, acompañada de tu perdón, Señor. Y quiero ahora continuar conforme a tu voluntad. Pero así también quiero invitar, si allí de casualidad hay alguien que por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo, Dios te está esperando para darte, para dotarte de esta sabiduría que habla la palabra de Dios. Ahora yo te invito para que tú le entregues tu vida a Cristo, para que seas salvo y puedas venir a los brazos de Él. Dile al Señor así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que viniste a morir en mi lugar. Yo reconozco ahora que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido hacer. Voy a dejar a mi esposo en este momento para que sea él quien ore por esas peticiones que tenemos ahí. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Padre bueno, maravilloso Dios, te doy gracias, Padre, primeramente, bendito Dios, por tu palabra, bendito Dios, eterno, soberano Dios. Sí, Padre, necesitamos, Señor, de tu sabiduría, necesitamos de la sabiduría de lo alto. Bendito Dios, que la derrames cada día en nosotros, Señor, y ponga en nosotros esa humildad, bendito Dios, eterno, soberano Dios, ya que como seres humanos, Señor, la necesitamos, Señor mío, poderoso Dios, necesitamos entender, amado Dios, que la sabiduría humana, Señor, si tuviéramos más, Señor, de la sabiduría del cielo, bendito Dios, de la que viene de lo alto, seríamos más efectivos aquí en la tierra, Padre mío. Dótalos de esa sabiduría, bendito Padre, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. En este momento, bendito Dios, vengo ante tu presencia, Señor, trayendo, Padre mío, las peticiones, bendito Dios, te pido por Génesis, Rebeca, Padre mío, poderoso Dios, te clamo, Padre, por liberación, bendito Padre, donde se encuentre, tome el control de ella, Señor mío, seas tú, Padre mío, tú la conoces, bendito Dios, yo no la conozco, tú la conoces, amado Dios, te pido, Señor, que seas tú, Señor, abrazándola, cambiándola, transformándola, bendito Dios, que la haga, Señor mío, una nueva criatura, bendito Padre, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, bendito Dios, también por la familia Vázquez Sierra, Señor, por salvación te clamamos, Señor, que seas tú, Padre, trayendo esa salvación, bendito Dios, ya que han llamado para pedir, bendito Dios, por salvación te clamamos, te pedimos, bendito Dios, que seas tú trayendo esa salvación a esta familia. Por mi hermano Roger, Padre mío, poderoso Dios, yo te clamo por fortaleza, amado Dios eterno, dale fortaleza, Padre, ya que ha perdido a sus padres, bendito Dios eterno. Bendícelo, Padre mío, con esa fortaleza, Señor. Sana sus heridas, Señor mío, poderoso Dios. Sea usted, Señor, fortaleciéndolo cada día, Padre mío, poderoso Dios. También por Petrona, Señor Orozco, Padre mío, también te clama por sanidad, Padre. Así que pedimos sanidad, bendito Dios, tú que eres nuestro médico por excelencia.
Amado Dios eterno, soberano Dios, te pido, te clamo, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, para que seas tú trayendo sanidad, Señor, también por hermana Angélica, Señor, que llamó, Señor, su amistad, Padre, para pedir, bendito Dios, eterno, soberano Dios, por sanidad de cáncer, Padre. Te pedimos, bendito Dios, tu voluntad, Padre mío, visítala, Señor, Señor amado, que seas tú, bendito Dios, sanando, Señor, libertando, Padre mío, del cáncer, bendito Dios, eterno, soberano Dios, te clamamos, te pedimos, bendito Dios, por aquellas peticiones, por aquellas llamadas perdidas, aquellos, Señor, que no pudieron entrar, te pedimos, tú conoces, Padre mío, tu palabra dice, cuando sale, Señor, de nuestra boca, no ha salido aún esa palabra, Señor, cuando tú ya la conoces, Padre. Bendícelo, Señor, seas tú derramando bendición sobreabunde, bendito Dios, sobre todo aquellos que han pedido peticiones, aquellos, Padre, que llaman entre semanas, Señor, que estamos orando por sus peticiones, bendito Padre. Bendícelo donde se encuentren, amado Dios, si alguien se concilió, si alguien, bendito Dios, hizo oración de confesión, Padre, primera vez, te pedimos, Padre mío, que lo bendiga, Señor mío, poderoso Dios, para que pueda tomar esa sabiduría preciosa que solo tú, bendito Dios, lo das, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo dejo con mi esposa. Así es, ¿verdad? Hemos llegado al final. Lamentablemente quisiéramos seguir aquí, pues siempre tratamos de hacerlo rápido, no nos alcanza el tiempo, pero bueno, las cosas son así, el tiempo pasa. Bendiciones para cada uno de ustedes. No tuve tiempo ahora para saludarlos por nombre, los que están conectados a través del Facebook, pero Dios los conoce y ustedes saben también que ahí están. Así que Dios los bendiga a todos. Será hasta la próxima, si Dios lo permite, si Dios nos da vida para regresar a este lugar. Así que bendiciones, cuídense mucho, que Dios los guarde en todo momento.